así la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Hemos leído este versículo que tiene que ver con la oración de Habacuc. Muchos dicen que la oración se resume a este versículo y que en realidad todo lo demás es como un complemento de esta oración. Pero allí, en este versículo, está la petición, está la actitud de Habacuc en relación a lo que él está pidiendo a Dios. Creo que como cristianos siempre hablamos del avivamiento, ¿no? Solemos hablar del avivamiento y solemos pedir y estar esperando realmente un avivamiento espiritual, un cambio. Y ¿cuánto tiempo a veces pasa en que oramos al Señor y estamos en esta espera? Miramos a nuestro alrededor y vemos que los antiguos fundamentos se están desmoronando, los creyentes se alejan de la fe verdadera, se cuestionan los conceptos que jamás se habían cuestionado con anterioridad. Liviandad, tibieza, superficialidad, falta de compromiso, van ganando terreno. Pero en medio de esta situación lamentable, sin embargo, hay una inquietud creciente en muchos cristianos y una oración que suele ser la misma que la del profeta Habacuc: el clamar por un avivamiento. Al profeta Habacuc lo ubicamos en un tiempo difícil. Lo ubicamos aproximadamente alrededor del año 600 antes de Cristo, pocos años antes de ser llevados a la cautividad o de ser llevado el pueblo de Judá a la cautividad en Babilonia, en una época de terrible decadencia espiritual y moral. Y realmente un tiempo terrible. Cuando miramos el libro del profeta Habacuc, nos llama poderosamente la atención. Y quizá puedo compartir de qué manera nos llama la atención. En primera instancia es que es un profeta atípico, porque generalmente los profetas son los que hablan de parte de Dios al pueblo. ¿No es así? Son los voceros de Dios, son los que de alguna manera, de parte de Dios, transmiten al pueblo qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ve en el pueblo, las advertencias, las bendiciones. Pero el caso de Habacuc es un caso atípico, porque en el libro de este profeta no encontramos al profeta dando un mensaje, sino que encontramos al profeta teniendo una relación con Dios, hablando con Dios. Por eso es que digo que es un profeta atípico y de alguna manera nos llama la atención, pero si está colocado aquí dentro del canon de las Escrituras, es porque lo que él habla con Dios es de suma importancia para nosotros hoy. Y tal vez cuando observemos por un momento la escritura de este profeta, nos vamos a dar cuenta cuánta similitud hay con la experiencia de él en situaciones como las que él vivió en aquel tiempo en Judá, en una época de tanta decadencia espiritual, como
la que estamos viviendo nosotros hoy, y hablando en forma general, en medio también de una terrible decadencia espiritual. Recién mencionábamos algunas características de lo que nosotros vemos hoy dentro de lo que llamamos la cristiandad. En este contexto, lo primero que vemos es que Habacuc se queja. Hoy escuchábamos algo con el pastor que nos visitó a la tarde en la primera parte acerca de la queja, ¿no? Y decía algo así, yo me acordaba de lo que había estado preparando para esto. Y este es uno de los casos típicos, no es el único que se ha quejado. Hubo varios profetas que de alguna manera hicieron sentir su necesidad de que Dios realmente le muestre lo que debían hacer o qué es lo que estaba ocurriendo. Pero en realidad la queja de Habacuc fue una queja muy fuerte. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Qué fuerte esto, ¿no? Le está hablando a Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, voy a estar clamando y tú no vas a oír? Muchas veces hemos clamado y hemos orado, pero no hemos tenido respuesta de Dios. No hemos oído al Señor y de alguna manera no hemos visto una respuesta o no hemos tenido una respuesta de parte de Dios. El gran problema de la respuesta o de la oración no respondida, o de lo que a veces llamamos el silencio de Dios. Oramos y pedimos y planteamos nuestra inquietud en la presencia de Dios, pero no tenemos una respuesta y de alguna manera lo que nos presiona es que parece que Dios está en un silencio que nos hace alarmar. No sé si le ha pasado, pero en realidad es una realidad que pasa y que ocurre. A Habacuc le estaba ocurriendo esto. Y en este sentido, esta situación de que Dios parecía que no lo estaba escuchando y que Dios no hacía absolutamente nada en relación con lo que él estaba pidiendo, hacía que él se sintiera verdaderamente perplejo, confundido, en una situación que no le traía paz. Si leemos los versículos del 2 al 4 del capítulo 1, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti, dice, a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces ver molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Fíjese el planteo que Habacuc le hace al Señor. Cuando miramos las palabras, quizá podemos recalar en alguna de ellas para poder entender mejor lo que dice Habacuc. Primero dice: clamaré y no oirás. La palabra clamor se refiere a un pedido de auxilio, ¿o no es así? El clamar al Señor es como pedirle al Señor ayuda, pedirle al Señor auxilio en una situación extrema. Y pregunto, ¿era extrema la condición? Pero por supuesto, él veía que el pueblo de Judá estaba en una situación terrible. Había cosas que él no podía comprender, que el pueblo de Dios actuara de la manera que lo estaba haciendo. Iniquidad, destrucción, violencia, pleito, contienda. Y esto no solamente era lo que lo ponía mal a él, sino que el hecho de que Dios no actuara. El hecho de que el silencio o la ausencia de la acción de Dios diera como que todo estaba bien. Y esto a él realmente lo ponía en una situación muy difícil. La palabra dar voces dice
Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Dar voces significa gritar como una reacción súbita. Cuando hay algo que nos pone en una situación extrema y no, gritamos, damos voces, levantamos la voz como en una actitud de desesperación. Esta era la situación del profeta. Usa 6 palabras para describir lo que siente que está ocurriendo: iniquidad y molestia, destrucción y violencia, pleito y contienda. Y cuando miramos esto y pensamos en el mundo actual, creo que debemos entender que parece describir lo que hoy está ocurriendo, ¿o no es así? Son las características de este mundo actual, de lo que estamos viviendo. Y que esto no solamente ocurre de puertas para afuera de la iglesia, sino que muchas veces, muchas de estas cosas, como escuchamos justamente hoy, ocurren puertas adentro de la iglesia. Dice también, la ley es debilitada. Por supuesto que está hablando de la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés, la Torá. Está entorpecida, paralizada. El juicio, que es la práctica o costumbre establecida, que es lo que Dios de alguna manera establece para que nos conduzcamos de esa forma conforme a lo que Él quiere. El juicio no sale según verdad. Dice que la justicia también sale torcida. La justicia sale torcida porque no hay rectitud, porque la conducta está en contra de la ley y la ley a través o por medio de esta acción pecaminosa, contraria, es debilitada. Y nada sale bien. Ni el juicio sale según verdad, ni tampoco sale recta la justicia. Y volvemos a decir cómo esto se emparenta con lo que vivimos hoy, ¿no? No podemos hablar de rectitud, no podemos hablar hoy de que la justicia realmente pueda estar en el orden debido, pero de alguna manera es porque el pecado es el que está ganando terreno. Esta situación afecta negativamente a Habacuc y él se queja. Produce en Habacuc una reacción de queja. Pone el foco en los problemas en lugar de tratar de plantear las soluciones o ver cuál es la forma de que esto pueda realmente corregirse. Muchas veces la iglesia ha planteado esta realidad negativa, pero es necesario que más allá de plantear esta situación, tengamos que abandonar la posición de un análisis quejoso de los males que se padecen en este tiempo y que podamos tomar una actitud que produzca una transformación de esos males, tanto en lo personal como en lo familiar, como en lo social y también en lo congregacional. Muchas veces estamos haciendo un análisis, mire, Habacuc estaba en lo cierto, lo que él decía no era mentira, era verdad. Lo que él estaba mostrando y diciéndole a Dios era una verdad. Y lo que muchas veces nosotros también vemos y decimos es una verdad. Y esta verdad también nos duele como le dolía a Habacuc. Y cuando estas cosas, estos síntomas los vemos, realmente nos duele el corazón. ¿O no es así? Pero no nos podemos quedar en el plano de la queja. Sabemos que realmente Dios tiene que tener una salida y una solución a la cuestión. Si lo miramos desde nuestra óptica personal, seguramente no le vamos a encontrar la salida. Pero sabemos que Dios es poderoso y que Él es el que puede realmente abrirnos el camino para que encontremos una salida y una solución a este problema. Habacuc se quejaba con la situación
que vivía en esa época. La gente se estaba saliendo con la suya al cometer los pecados que le apetecían. Y Dios parecía no estar haciendo nada al respecto. No había ninguna respuesta de Dios. Cada uno tal vez hacía, como dice el texto, lo que mejor le parecía. Y parece que Dios no hacía absolutamente nada. La pregunta en la mente del profeta era: ¿por qué no estaba Dios juzgando a los que actuaban mal? ¿Por qué Dios de alguna manera no estaba ejerciendo su juicio sobre aquellos que estaban trayendo tan mal o tanto mal al pueblo de Dios, al pueblo de Judá? ¿Por qué permitía que hombres y mujeres malvados, a pesar de estar haciendo lo malo, prosperaban inclusive? Y ahora, trasladándonos a nuestra situación actual, ¿no es esta una pregunta que a veces nos hacemos nosotros también? Es una pregunta que a veces se nos cruza por la cabeza. A lo mejor no la gritamos como hizo Habacuc, pero sí que muchas veces nos pasa esto por la mente y sentimos esa inquietud, esa perplejidad también en nuestro corazón. Incluso muchos creyentes se hacen la misma pregunta al ver que Dios no castiga a aquellos que practican y promueven el mal, que hacen las cosas deliberadamente mal, sabiendo que Dios no las aprueba. ¿Por qué permite que los poderosos se salgan con la suya y acumulen más riquezas e influencia? ¿Qué es lo que pasa en el círculo exterior? Esa fue precisamente la pregunta del autor del Salmo 73, cuando dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, dice el salmista. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Fíjese lo que dice el salmista. Al mirar a su alrededor, el salmista vio que aquellos que estaban prosperando no eran los justos, eran los malvados. Este hecho estuvo a punto de apartarlo de su fe en el Señor. ¿Por qué no estaba Dios haciendo nada al respecto? El pueblo de Judá aparentemente creyó que sus integrantes eran los preferidos de Dios y que Él no los castigaría por sus pecados. Tal vez cuando estudiamos algunos pasajes de la Biblia, sabemos que ellos de alguna manera creían que eran un poco impunes por ser pueblo de Dios. Hemos estudiado en alguna materia del instituto que ellos tenían la ley como si fuera una especie de talismán, ¿no? Si somos hijos de Dios y tenemos la ley, tenemos los pactos y tenemos las promesas, descendemos de los patriarcas, seguramente somos favorecidos y Dios nos va a tratar de una manera más benigna que a los demás. Probablemente por cuanto era la primera vez que cometieron una mala acción, sintieron alguna inquietud, pero cuando vieron que no pasaba nada, cuando vieron que por esa mala actitud o por esa situación adversa no había habido ningún castigo, seguramente pensaron que a lo mejor Dios estaba de acuerdo con esto, o que de alguna manera a Dios no le importaba absolutamente nada, qué era lo que estaba ocurriendo. Qué triste esta situación, ¿no? Sabemos que hubo reclamos de parte del pueblo de Dios en relación con esto también en otros profetas. La naturaleza del hombre en realidad no cambia. Algunos pecados cometidos en otros tiempos encubiertamente, en secreto, se cometen ahora abiertamente. Muchos de ellos prácticamente ante la vista de los demás. Cosas que realmente eran vergonzosas hace tiempo, parece que ahora no fueran tan malas. El hombre ha seguido siempre en su intento y en su tendencia natural a hacer lo malo. Ahora,
¿Cambia esta actitud el hecho de que el pecado es un error ante la vista de Dios y de que Él va a juzgar o a castigar el pecado? ¿Cambia esa actitud esto? No, de ninguna manera. Esto no es así. Dios no ha cambiado, tampoco. Así como el hombre sigue con su naturaleza caída y tendiendo siempre hacia el mal, Dios en su naturaleza divina no ha cambiado. Dios sigue siendo puro, santo y recto. Dios no ha cambiado. Y aun cuando la ejecución de una acción contra una obra malvada no se lleva a cabo rápidamente, de todas maneras, a su tiempo, seguramente llegará el juicio de Dios. ¿O no es así? Claro. Y sabe que esto es tan importante para que nosotros hoy lo pensemos y tengamos memoria de que realmente esto puede estar pasando. En nuestro tiempo pocas personas creen realmente en el juicio de Dios. Usted le habla a las personas del juicio de Dios y algunos se le van a reír. Y no le digo que no sean cristianas, a personas cristianas. Porque si tuvieran temor de Dios y si supieran que realmente Dios es el Dios de juicio y que no va a pasar por alto el pecado, evidentemente no tendrían la postura y la actitud deliberada de cometer pecado y de hacer lo que realmente no deben hacer en la presencia de Dios. Ahora, fíjese que todo esto Habacuc no lo podía retener más y lo presentó delante de Dios, de una manera muy abierta. ¿Y saben lo que pasó? Dios le contestó. Dios le respondió a Habacuc. ¿Sabe que a veces nosotros tenemos nuestras cosas que no entendemos? ¿Usted tiene algunas cosas que no entiende? ¿De las que ve? Sí. Y a veces somos tentados a juzgar, somos tentados a sacar conclusiones propias y personales. Y permítame decirle que generalmente cuando eso pasa llegamos a conclusiones equivocadas. Porque en definitiva el que nos puede dar la respuesta adecuada es Dios. Porque en definitiva nosotros nada podemos hacer contra esto, ¿o no es así? ¿Qué podía hacer Habacuc frente a la corrupción que había en Judá? ¿Qué podía hacer Habacuc frente a todo lo que estaba viendo y que lo ponía tan mal? No podía hacer nada. Aún quejándose y haciendo lo que estaba haciendo, no lograba ningún cambio. Pero ¿sabe una cosa? Dios le responde a Habacuc. Cuando miramos en el versículo 5 y el versículo 6, dice, y esta es la primera respuesta de Dios, mirad entre las naciones y ved y asombraos, dice Dios, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Mire lo que dice. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y poderosa, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Los versículos que siguen desde el 7 hasta el 11 da algunas particularidades de este pueblo tan terrible. Pero quiere que le diga una cosa, esta respuesta lo asombra realmente a Habacuc. Esta respuesta lo deja realmente pensando. Dios le pide que mire a su alrededor, a las naciones, y se asombre, queden estupefactos, perplejos, porque Dios hará una obra que no podrán creerla. ¿Sabe una cosa? Que cuando Dios se decide a hacer algo, es muy probable que lo que Dios quiera hacer, nosotros ni siquiera lo imaginemos. Y esto es sencillamente porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Porque nuestros caminos no son los caminos de Dios. Porque nuestra manera de evaluar las cosas, ni en tiempo ni en forma, pueden combinar con lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando Dios piensa hacer algo, y cuando de alguna manera Dios nos revela lo que va a hacer, no lo podemos creer. Es más, creo que Habacuc se sentía o se seguía sintiendo realmente perplejo ante esta situación.
no podía comprender esto. Era increíble lo que el Señor le estaba diciendo, que iba a levantar a los caldeos de alguna manera para poder ejecutar su juicio contra Judá. Él no hubiera esperado nunca esto. Había varios motivos por los cuales esto era una sorpresa para él. Una de las cosas era increíble porque en realidad el gran coloso de hierro en ese tiempo era Siria, un imperio fuerte. Sin embargo, ¿quién iba a decir que tenía los pies de barro, no? Porque en definitiva Siria se iba a desplomar y aparecería en escena algo terrible, algo terrible. En las orillas del Éufrates estaba surgiendo un reino que ya había logrado vencer en una victoria en la batalla de Carquemis a Egipto. Y nos estamos refiriendo a los caldeos. En ese tiempo todavía no era una nación que se la pudiera considerar poderosa o de riesgo, pero Dios dice que Él la había levantado para usarla como elemento de juicio. Cuando de alguna manera Habacuc escucha lo que Dios dice, realmente viene la segunda queja, que es medio quejoso, ¿no? Por eso decía hoy que me acordaba cuando se hablaba esta tarde de las quejas. Y cuando a veces pensamos en que los creyentes son muy quejosos también, ¿no? Pero ahora se vuelve a quejar, porque ahora hay algo que lo preocupa aún más. Vamos a leer en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Entonces, cuando Dios le dice y le muestra qué es lo que va a hacer, cuál es la respuesta de Él, que va a levantar a los caldeos y naciones, es una nación que va a venir sanguinaria y que van a apoderarse de la tierra, entonces se queja nuevamente Habacuc, protesta contra esta situación. En el versículo 12 dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, dice Habacuc a Dios, ¿no? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Fíjese que acá recrudece la queja de Habacuc. Es lo mismo que nosotros hoy digamos, bueno, nos estamos quejando porque pasa esto, y a Dios dice, bueno, mira, yo voy a arreglar este problema. Les voy a mandar unos lindos enemigos para que Y entonces estaríamos perplejos nosotros también, ¿o no? Y a veces, ¿sabe qué pasa? Dios permite esas cosas hoy también. A veces no nos damos cuenta y luchamos, y a veces decimos, este diablo... Y resulta que no nos damos cuenta que Dios está. Y a veces estamos pidiendo que a lo mejor Dios nos quite problemas, situaciones que nos están aquejando, y pensamos y decimos, Dios no responde, Dios no contesta, y parece que esto se alarga. Y resulta que Dios está respondiendo, y como en este caso Dios estaba respondiendo la queja y estaba diciendo, yo te voy a mandar ahora a los caldeos. Y si Judá estaba mal, ahora va a estar peor. Porque van a ser instrumento de juicio de mi parte. Yo estoy en control de esta situación. Entonces Habacuc dice, pero ¿cómo? Esto no puede ser. Tú eres un Dios, Jehová, dice, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, como que le vino un susto terrible. Yo creo que esto era algo que él no podía comprender. Lo primero, no lo entendía. No entendía cómo el mismo pueblo estaba viviendo como estaba viviendo, y que en definitiva Dios no hacía nada. Ahora Dios le dice que está haciendo algo con respecto a esto, y él ahora se pone peor. Porque no puede entender cómo Dios puede usar
y contrarrestar el mal o juzgar el mal con algo que está peor. Usar a los malvados de lo peor para poder castigar a alguien que sea menos malvado, como dice aquí, lo dice de otra manera, y callas cuando destruye el impío al más justo que él. En este caso, como los impíos, que serían los caldeos, destruyen a los que son más justos que él, que vendrían a ser los de Judá. Y yo digo, qué importante es poder entender que si Dios plantea esto es porque Dios ve que en esa situación va a estar la solución del problema. ¿No cree usted? Nosotros le huimos a este tipo de cosas. No podemos entender, nuestra mente, como dijimos antes, no puede comprender el obrar de Dios. Las cosas que Dios de repente dice o piensa hacer y de alguna manera puede hasta revelarlas, como en este caso se la está revelando a Habacuc, a veces son incomprensibles para nuestra mente y nuestro razonamiento humano. ¿No eres tú desde el principio, oh Señor? Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Señor. Para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Este era el nuevo problema, de Habacuc. Un problema peor que el otro. Si aquella situación lo despertó y le hizo quejarse de esta manera, ahora la revelación de Dios y lo que Dios dice, la respuesta de Dios. ¿Alguna vez la respuesta de Dios lo malogró a usted? Yo no esperaba esto. Yo hubiera esperado que Dios me dijera, bueno, mira, yo te voy a ayudar, te voy a librar de todos, voy a sacar a todo lo que te molestan, vas a estar perfectamente. Pero si Dios nos dice, no, yo te voy a poner a uno. Es como cuando Pablo oró al Señor y le dijo, Señor, había un espíritu que lo estaba aguijoneando, tenía ahí un aguijón, y se lo pidió al Señor 3 veces, Señor, Señor, quítame esto. ¿Y qué le dijo el Señor? Enseguida te lo voy a sacar. Bástate mi gracia. ¿Qué respuesta? ¿Le habrá gustado esta respuesta a Pablo? Si usted hubiera sido de Pablo, ¿se hubiera puesto contento con esta respuesta? ¿Alguna vez pidió que el Señor le quitara algo y el Señor no se lo quitó? ¿O que el Señor le diera algo y el Señor no se lo dio? Y hemos podido comprender que si Dios actuó de una o de otra manera es porque Él tiene su propósito y los propósitos de Dios son más elevados que los nuestros. Y que aunque nuestra mente y nuestra capacidad no lo pueda comprender, Dios sabe qué es lo que está haciendo. Ahora, es cierto que a nosotros nos deja mal y aquí está el problema a resolver. Habacuc vuelve a estar en una situación complicada. Vuelve a estar en una situación que no entiende. Ahora, esto no era nuevo. No era la primera vez que Dios hacía esto. Cuando Dios tuvo que castigar, y allí en el libro del profeta Isaías, muestra cómo mandó a los asirios en su tiempo, que eran llamados por Dios como la vara y el bastón de su furor, ¿no? En otras palabras, Dios había usado el imperio de Asiria como un látigo para castigar al reino del norte, que fue Israel. Pero por supuesto, después que él utilizó a Asiria para castigar a su pueblo, dice la palabra que Dios castigó a Asiria por sus propios pecados. Y lo mismo iba a suceder con los caldeos. Así que nos encontramos en este pasaje en una situación como la anterior prácticamente, sin resolución. Dios iba a usar a una nación perversa como Babilonia para castigar a su pueblo. Cuando su juicio sobre Judá terminara, entonces Dios iba a tomar cuenta e iba a juzgar a los caldeos. Fíjese que tanto un imperio como el otro desaparecieron. Dios los juzgó y Dios cumplió su palabra. Pero tanto a unos como a otros Dios los usó para poder realmente hacer su obra. Es algo importante para que nosotros podamos entender que Dios es el que sabe qué es lo que tiene que hacer. Y que entonces lo que tenemos que lograr salir del espíritu de queja y salir de la situación de incomprensión y de perplejidad somos nosotros.
No podemos quedar en esa situación. Ahora, frente a esta segunda situación, ¿cuál fue la actitud que asumió Habacuc? ¿Qué fue lo que hizo Habacuc? Creo que Habacuc entendió que Dios realmente estaba dispuesto a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y en definitiva se dio cuenta que Dios le había primeramente respondido. Es decir, esa sensación de silencio de Dios, esa sensación de que Dios no contesta, se le fue. Más vale estaba aturdido y estaba un poco confundido justamente porque la respuesta no era la que esperaba. Entonces vamos a ir avanzando en esto. Primero, no tenemos que pensar que Dios no responde, que Dios no oye o que Dios no hace nada. Solamente es que Dios está haciendo y preparando las cosas y en su momento tal vez las revelará y no va a ser la respuesta que esperamos. Y entonces esto nos ayuda a tener que estar preparados para escuchar la respuesta de Dios y para ver con los ojos de la fe lo que Dios realmente está haciendo. Permítame decirle que si bien hablamos de la inoperancia de Dios o del silencio de Dios, Dios nunca está inoperante y nunca está en silencio. Alabado sea el nombre del Señor. Esta fue una situación propia de Habacuc, como la de muchos otros y como la de muchos de hoy en día. Pero Dios nunca permanece en una actitud de no tomar cartas en el asunto, sabiendo que el Señor es el que siempre está en control de todas las cosas. Y no solamente, porque a veces pensamos que Dios está en control solamente de lo que pasa dentro de la iglesia. Entonces Dios está acá, está con nosotros, Dios es el que controla, el que sabe todo lo que pasa dentro de la iglesia. No solamente, hermano. Dios es el que está en control de todo lo que pasa en el mundo. No hay autoridad de ninguna clase ni especie que esté por encima de la autoridad de Dios en el mundo. Aún las cosas que ocurren en el mundo, Dios las conoce y Dios tiene control sobre todas las cosas que pasan. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado cuando se nos va la lengua. Porque somos, así como somos hábiles para criticar a veces adentro de la iglesia, también lo hacemos afuera. Y no sabemos que las cosas que ocurren a nivel mundial no las conocemos nosotros, no tenemos la capacidad de discernirlas, pero el que está en control del mundo es Dios. Dios no ha perdido el control. Y Dios usa las cosas y hace las cosas conforme a su voluntad. ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar esto? Amén. Amén. Por eso es que la situación es ver cómo nosotros actuamos. ¿Cuál es nuestra postura? Que es la que realmente a veces nos aqueja. Hay personas que dicen, yo confío en Dios, pero en realidad no están confiando en Él. Porque en definitiva no están muy de acuerdo con lo que está pasando o está sucediendo. Si tenemos alguna inquietud, yo creo que es mejor que se la presentemos al Señor. Si bien Habacuc tuvo una actitud de plantearle todo esto al Señor, pero había un corazón sincero. Quizá como Jeremías dijo en su momento, estaba lleno de indignación por lo que estaba viendo. Y muchas veces nosotros hay cosas que no las comprendemos, pero podemos preguntarle a Dios. Podemos acercarnos a Dios y decirle, Señor, yo esto no lo entiendo. Y quizá esto, a lo mejor mi entendimiento no da, mi capacidad no da y tengo que aprender y tal vez, Señor, tienes que tratar conmigo para que yo pueda comenzar a entender cómo actuar, cómo moverme, de qué manera debo hacer como cristiano frente a las situaciones que están ocurriendo a mi alrededor. Habacuc había aprendido que Dios tenía una respuesta. En el versículo 2, perdón, en el primer versículo del capítulo 2, mire lo que dice Habacuc. Sobre mi guarda estaré,
y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Mire, ahí cambió la actitud. Ahí cambió la actitud de Habacuc. Esto es algo hermoso, ¿no? Porque muestra un cambio en la actitud de Habacuc. De la queja y decir, ¿cómo puede ser? Señor, mire esto, mire aquello, mire lo otro, mire lo que está sucediendo. Señor, tú eres demasiado bueno como para permitir esto. Después de todos esos argumentos, ahora Habacuc entiende que Dios le dio una respuesta, pero su entendimiento no alcanza a comprender. Entonces dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc dijo que iría a la fortaleza y que iba a esperar allí. Y cuando él dijo que iba a estar de guardia en ese lugar, el profeta no quiso decir que iba a estar allí para pasar el tiempo. Bueno, como, ¿no? Como enojado, cruzado de brazos, diciendo, bueno, hay que ver ahora. No. Iba a estar atento. Iba a estar esperando. Iba a estar velando, dice la palabra, para ver qué era realmente o de qué manera Dios le iba a hablar y qué le iba a decir. Es decir, que él estaba en una actitud receptiva para escuchar lo que Dios le quería decir. Y yo digo, qué importante esto para nosotros, porque es un avance. Así como lo fue un avance en la experiencia de Habacuc, tiene que también ser un avance en nuestra propia experiencia cuando nos hallamos en dificultades como estas. Él explicó que iba a la fortaleza para ver qué era lo que se le iba a decir, y esa fue una expresión que utilizaron varios profetas. Podemos recordar al profeta Ezequiel. Dijo que era como una atalaya en la noche, Ezequiel, ¿no? El profeta era el atalaya que iba a profetizar a la nación, y Dios le dijo que le consideraba responsable. Ahora un atalaya era aquel que estaba de guardia durante la noche, expectante, con una responsabilidad. Si su tarea era fiel y si su tarea era responsable, entonces la ciudad estaba segura. Pero si el atalaya traicionaba a la ciudad y no hacía sonar la alarma cuando veía el peligro, evidentemente la ciudad se encontraba en un serio riesgo, en un serio peligro. ¿O no es así? Claro. O sea que este versículo no es que él se retiró y dijo, bueno, ahora hasta que Dios nos muestre, yo acá me quedo. Veo que algunos se retiran, ¿no? Es como que se van al desierto. Él no, él fue a un lugar donde estaba velando, vigilando, esperando, tal vez expectante la respuesta que Dios le tenía que dar. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré. De modo que Habacuc estaba diciendo que iba a subir a la atalaya y que allí esperaría. Ahí estaría esperando. Ahora, seguramente iba a haber alguna demora. En el versículo 3, fíjese que Dios, en el versículo 2, perdón, ya empieza Dios a responder la oración, o a responder lo que dice Habacuc. Y Jehová me respondió, dice el versículo 2, y dijo, escribe la visión. Va a haber algo ahora. De nada, solamente de alguna palabra que Dios ya le había dicho, ahora le iba a dar una visión. Escribe la visión y declarará en tablillas, tenía que escribirla, para aquel que la leyere, que le fuere claro, corriera, se apresurara. Qué importante esto. Escribe la visión. Primeramente tenemos que decir que la visión es la visión de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Que la visión de Dios pasa a ser nuestra visión. Porque cuando Dios comparte su visión con nosotros, como lo hizo en este caso con Habacuc, le dice que escribiera la visión, que era lo que realmente le iba a decir y que es lo que le iba a revelar. Le pidió que la declarara en tablas. Expresamente esa visión era una revelación. Era algo que Dios le iba a mostrar, algo que Dios le iba a revelar y que debía ser declarada para que todos la puedan conocer.
Así que no solamente él iba a tener fruto de esta situación, sino que esa visión que Dios le iba a dar y que él debía hacer la suya, la debía anotar en las tablillas y debía realmente hacer que todos la conozcan, porque era algo que se había declarado o que se había revelado, era una revelación de parte del Señor. Y dice, al seguir el texto, para que corra el que leyera en ella. Dice, tal vez para salvar su vida, pero más que nada, para poder publicarla a todos los que están a su alcance. ¿Qué le parece? Fíjese, algo que era propio de él, algo que era un problema de Habacuc, algo que él lo tomó como algo personal y que lo confundió, lo dejó perplejo, algo que él no lo podía resolver. Ahora Dios no solo se lo empieza a revelar, sino que ahora Dios le da una visión para que ahora sí, como profeta, él pueda escribir esta visión de Dios para que otros la puedan conocer y para que puedan saber lo que Dios va a hacer. Y yo digo, qué importante esto. Qué importante esta situación que Dios le muestra al profeta. Ahora, todo esto nos muestra que verdaderamente Dios tenía un propósito con todo esto. Fíjese que en el versículo 3 le dice, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Fíjese que Dios le está asegurando que el resultado de esa visión, que concuerda con lo que Dios le había dicho que iba a suceder antes en palabras, seguramente él tenía que tenerlo como algo seguro. No iba a ocurrir en el momento, no iba a ser mañana la cosa. Tampoco el Señor le dijo el momento preciso, le dijo que la debía esperar, que debía ser paciente, pero debía tener la confianza de que con seguridad el Señor cumpliría lo que había revelado. Y esto es algo que a nosotros nos deja una enseñanza muy grande. Empezamos pidiendo un avivamiento, ¿no? ¿Sabe que Habacuc, en estas circunstancias en que Dios le comienza a revelar las cosas, él pide un avivamiento? Él se da cuenta que en medio de la situación que Dios está revelando, el pueblo tiene que tener un avivamiento espiritual. Y esto es algo que a veces no lo podemos comprender. Cuando seguimos leyendo en el capítulo 2, a partir del versículo 3, el 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Y dice algo maravilloso, mas el justo por su fe vivirá. Aquel que su alma no es recta se va a orgullecer, va a confiar en sí mismo, va a venir la altivez. Pero el justo va a poder vivir por medio de la fe. Y esta es una promesa de esperanza gloriosa que Dios le dio a Habacuc. Y aunque iban a pasar las cosas que iban a pasar, y aunque iban a tener que soportar el asedio de esta nación de los caldeos con su poderío y con todo lo que hicieron, sin embargo, el justo por la fe vivirá. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que es así? El Señor le dijo, va a pasar lo que yo dije que va a pasar, porque Judá necesita estar bajo el juicio de Dios. Fíjense que el Nuevo Testamento dice que ¿por dónde empieza el juicio? Por la casa de Dios. A Dios le interesa primero el juicio por la casa de Dios, después se encarga del juicio de los otros. Primero se encargó en el juicio por la casa de Israel y después ejecutó el juicio sobre los verdugos de Israel, que fueron los asirios. Ahora el Señor se ocupa primeramente del juicio sobre la casa de Judá, pero luego estará ejercitando o ejerciendo su juicio sobre el reino caldeo, los babilónicos. Entonces, qué importante esto para nosotros. Y alguno dirá, pero ¿quién va a salvarse con todo esto? La respuesta está en ese versículo. El justo por la fe vivirá.
¿podremos nosotros comprender el alcance de esta palabra? ¿Cómo entendería, habrá entendido Habacuc ahora esta revelación de Dios? Mire, en los versículos que siguen hasta terminar el capítulo 2 hay 5 ayes sobre los malvados. 5 ayes hay sobre los malvados. Ahora, el capítulo 3 se inicia con la oración de Habacuc. Qué lindo esto. El primer versículo dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Qué es Sigionot? Bueno, Sigionot se refiere a la música. Estuve investigando un poco, dice en tonos diversos, tonos de lamentación y también como un cántico triunfal. Tenemos que entender que este capítulo, en su totalidad, es un salmo. Amén, es una alabanza. Hay poesía, hay prosa, hay algo que realmente tiene una... Y al final, fíjese que al final del último versículo dice como una dedicatoria al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. O sea que corresponde a un cántico, amén, a un salmo. O sea que el versículo 2 comienza, y yo creo que en el versículo 2 es como que está el punto de la oración, que es el que leímos al comienzo. Y que dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y fíjese que aquí pide lo que dijimos. ¿Cómo cambió ahora la temática de Habacuc? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Nadie que escucha la palabra del Señor y teme a Dios en verdad, no va a sentir ese pavor que tiene que ver con el temor de Dios en verdad. Qué importante tener temor a Dios, ¿no? El temor de Dios, no miedo a Dios, sino que el temor de Dios. Y entonces allí, en esta oración, hay 3 cosas que pide Habacuc. La primera de ellas dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra. ¿Qué está pidiendo? ¿Se están durmiendo? Bueno, ahora aguántenme a mí un poquito. ¿Qué está pidiendo? A ver, los voy a hacer hablar un poco así. ¿Qué está pidiendo? Un avivamiento. Está pidiendo que Dios avive su obra en medio de los tiempos. ¿Sabe que esto tiene 2 instancias en el cumplimiento? Una de ellas es el programa, el cumplir, que Dios cumpla el programa de juicio sobre Judá y Babilonia. Es decir, que el Señor cumpla lo que ha determinado cumplir. O sea que en cierta manera ahora Habacuc dice, Señor, haz lo que tengas que hacer. Ya no tenemos a que se queja, que no entiende, que le parece injusto, que no puede comprender. Ahora está pidiendo que Dios lleve adelante su obra, que no es otra que ejecutar su juicio sobre Judá y luego sobre Babilonia. Pero también y especialmente, esto alude a algo diferente. Dice especialmente, alude a que el Señor recree sus obras portentosas del pasado. Que el Señor avive su obra ahora en esos tiempos. Que aquellas obras portentosas que Dios mostró, y cuando leemos del versículo 3 en adelante nos vamos a dar cuenta que en forma poética, en forma de poesía, en forma de cántico, allí el profeta Habacuc habla de aquellas obras portentosas que Dios hizo en el pasado y que ahora está pidiendo que el Señor las reavive en ese tiempo. Y podemos decir cuáles son las obras, y podemos decir que es la salida del pueblo de Egipto, que salió con mano poderosa. Podemos decir que fueron las plagas que mostraron el poder de Dios sobre todo lo que el imperio egipcio podía mostrar, el tremendo poder de en la muerte o la mortandad de los primogénitos, el accionar poderoso de Dios en abrir las aguas del Mar Rojo, el poder de Dios que se manifestó cuando dio la ley en el Sinaí y se vieron las manifestaciones sobrenaturales
Ese monte que humeaba y relámpagos y truenos y temblores, ¿o no es así? El poder de Dios obrando de una manera maravillosa. El poder de Dios abriendo y permitiéndoles pasar y cruzar el río Jordán. El poder de Dios que permitió que conquistaran la tierra y les dio victoria sobre sus enemigos de forma sobrenatural. Gloria a Dios. Entonces ahora Habacuc está diciendo: Señor, como has hecho tantos milagros, tantas maravillas, tantas obras portentosas, aviva tu obra ahora, Señor, en este tiempo. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado Dios. ¿Estaremos nosotros dispuestos a pedir eso? ¿Estaremos diciéndole al Señor en este tiempo que Él avive su obra en este tiempo? En medio de este tiempo, ¿creemos que Dios es poderoso? ¿Creemos que nuestro Dios en el cual creemos es el Dios que hizo todas esas obras? ¿Será poderoso el Señor hoy para recrear esas obras? ¿Será el Señor poderoso para avivar esas obras en nuestros tiempos y mostrarnos que realmente Él es nuestro Dios? Pero tenemos que salir de la queja. Tenemos que salir de la contemplación de las cosas negativas. Tenemos que salir de la duda y del conflicto que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón por querer comprender el obrar de Dios, cuando en definitiva tenemos que descubrir lo que descubrió Habacuc. Tenemos que descubrir que realmente estaba dispuesto a aceptar las obras de Dios y que con la seguridad y la promesa de que en medio de todas aquellas cosas que Dios sí o sí tenía que realizar, el justo por la fe vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Usted cree que hoy también el justo por la fe vivirá? En medio de lo que Dios tenga que hacer y en medio de los juicios que Dios tenga que ejecutar por causa de la situación en la cual vivimos, que podamos aferrarnos como pueblo realmente de Dios y saber que el Señor está dispuesto a guardarnos y a bendecirnos y a darnos vida, porque el justo por la fe vivirá. Y el creyente entonces puede, como Habacuc, en estas instancias y con esta confianza, pedir que el Señor le dé un hermoso avivamiento, que avive el Señor sus obras. ¿Sabe que esto es algo maravilloso? Es pedir que el Señor haga la obra que tiene que realizar. En medio de los tiempos, hazla conocer. Para nosotros o para ellos fue ese tiempo, para nosotros es este. ¿Qué le parece? Para nosotros hoy este es el tiempo que nos toca vivir y que realmente se haga conocer la gloria del Señor y se manifieste su poder para que de esta manera podamos experimentar y participar de un verdadero avivamiento espiritual. ¿Sabe que todo esto es algo maravilloso hasta que llegamos al versículo 16? No se hagan problema que queda poco. El versículo 16 es la última parte de este capítulo, pero donde Habacuc dice algo en el versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. Fíjese lo que dice, ¿no? Oí y se estremecieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, desfallecimiento interior. Por dentro de mí me estremecí. Fíjese que este versículo 16 tiene algo en común con el versículo 2 del capítulo 3. Porque dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y aquí ahora lo corrobora, lo confirma, lo reafirma. Y dice otra vez: oí y se conmovieron mis entrañas. Esto quiere decir que tuvo una experiencia profunda en la presencia del Señor. Fueron conmovidas sus entrañas. ¿Cuáles son las entrañas? Es lo más profundo de nuestro ser. Es lo más hondo de nuestro ser. Es una experiencia profunda en la presencia del Señor. Y el versículo 16 dice en segunda instancia, al final: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Ve? Fíjese, acá está el cambio.
Fíjese que ahora no está ni confundido, ni perplejo, ni asustado, ni con indignación. No, ahora está conmovido por la presencia de Dios. Ahora está con gozo en su corazón. Ha descubierto que Dios no ha estado inactivo, que Dios estuvo haciendo su obra. Ha mostrado y ha percibido de que Él ha oído el clamor y que Dios está obrando, y en ese obrar hay un propósito definido de parte de Dios. Entonces dice, oí, se conmovieron mis entrañas. Estoy conmovido desde lo más profundo de mi corazón, en el buen sentido de la palabra. De una manera tan grande, vio como cuando algunos estuvieron en la presencia de Dios cayeron como muertos, ¿no? Tuvieron un toque de la presencia de Dios tan grande. Isaías, Daniel, Juan, tuvieron experiencias que su cuerpo desfalleció, pero por estar en la presencia gloriosa del Señor. Y entonces dice algo que nos llama la atención. Dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Estaré quieto, no me voy a hacer problema. Cuando suba el pueblo caldeo que invadirá con sus tropas, yo voy a estar quieto, voy a estar tranquilo, voy a estar confiado en el Señor. ¿Hay cambio en Habacuc? ¿Puede haber cambio en nuestra vida cuando nosotros confrontemos situaciones semejantes? ¿Sí o no? Porque sabe que estas cosas están. Y muchas veces actuamos de maneras que no es la correcta. Este libro nos muestra el avance de la experiencia de Habacuc en la presencia de Dios y puede mostrar de qué manera él puede aceptar el propósito y el plan de Dios, aunque sea de juicio, sabiendo que si él es fiel al Señor, sabiendo que si él ha depositado su fe en el Señor, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Qué le parece? Muchos fueron protegidos. Cuando vinieron los caldeos y cuando destruyeron y quemaron todo, muchos fueron llevados cautivos, pero sanos y salvos. Entre ellos podemos mencionar a Daniel y sus amigos. Y que no solamente fueron, y Dios los protegió, sino que hasta les dio un lugar de privilegio. ¿O no es así, hermanos? Ocuparon lugares de privilegio allí en Babilonia. Otros murieron, otros fueron terriblemente asolados, pero el justo por la fe vivirá. ¿Tenemos esta confianza nosotros en el Señor? En el versículo 17, bueno, yo le llamaría como el cántico final, que muchas veces lo leemos, de Habacuc lo conocemos por este texto. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales. A veces cuando miramos esto fuera del contexto histórico en que fue escrita la carta o el libro, pensamos en las adversidades comunes de la vida. Bueno, hay una sequía y se secan los plantíos y entonces no hay alimento para los animales y los animales pueden morir. Pero ¿sabe que Habacuc está diciendo esto? Porque él sabe que cuando vengan los caldeos no va a quedar nada en pie. No va a haber labrados, no va a haber mantenimiento, no va a haber vides, no va a haber corderos, no va a haber vacas, no va a haber nada. Todo será incendiado, asolado. Ahí está el principio de la cosa. Y yo digo, qué importante para nosotros el contexto. No era una cosa así nomás, no era una simple sequía que bueno, o había un poco de recesión. No. Esto lo está diciendo en vistas de lo que Dios había prometido hacer como juicio para Judá. Y entonces dice, aunque no haya nada, con todo, ve la actitud de Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué diferente esto, no tiene nada de queja esto, ¿no? Acá hay gozo, alegría, con todo, con la situación y con todo lo que va a venir,
Él se goza y se alegra en el Señor, porque en definitiva Dios es el Dios de la salvación. Yo creo que esto es algo importante. Es tiempo que la iglesia dé a conocer la gloria de Dios. Debemos en este tiempo dar a conocer, en medio de los tiempos, dice que debemos hacer conocer la gloria de Dios. ¿Y quién va a hacer conocer la gloria de Dios? Dígame, hermano. ¿Quiénes serán los que hacen conocer la gloria de Dios? Hay un versículo muy hermoso, que es el de Habacuc en el capítulo 2, versículo 14, que ustedes también lo saben, y que dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahora, ¿quiénes son los que van a llevar y van a hacer conocer la gloria del Señor? ¿Quiénes son los que llevarán y darán a conocer la gloria del Señor? Sino la iglesia del Señor, sino aquellos que realmente la den a conocer. En medio de los tiempos, hazla conocer. Este tiempo, o es tiempo, de que la iglesia viva un verdadero avivamiento, porque está llena de la gracia y del poder del Espíritu Santo. En medio de una situación como esta, Dios prometió enviar el Espíritu Santo que fuera derramado. Y ese es el Espíritu sobre el cual se produce el verdadero avivamiento. Cuando miramos la promesa, viene del profeta Joel, que está dentro de este tiempo, años más, años menos, está dentro de toda esta situación donde tanto Israel como Judá estaban fuera de la voluntad de Dios y habían caído en semejante decadencia. Sin embargo, en medio de esa situación, Dios daba promesas de bendición. Y entre esas promesas de bendición, una promesa que sería fundamental para que el avivamiento sea un avivamiento verdadero. En el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, ahí estaba Dios hablando. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Y sabe una cosa? Esto se cumplió. Cuando leemos el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando estaban reunidos esperando recibir el Espíritu que el Señor había dicho que vendría, dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mas esto fue lo dicho por el profeta Joel en aquel tiempo, por el profeta Joel, que dijo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Usted no cree que esto es lo que Dios nos manda para que podamos nosotros tener un verdadero avivamiento? Fíjese lo que dice, que los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos serán llenos del poder del Espíritu Santo y verán visiones y recibirán la palabra del Señor y profetizarán. La palabra de Dios dice que ahí va a estar el verdadero avivamiento. Pero para que esto se produzca no podemos estar en un espíritu de queja. No podemos estar en un espíritu donde lo único que estamos viendo es criticar lo negativo, plantearnos la situación que no podemos resolver.
fijarnos en la capacidad que nosotros podemos tener para resolver el problema, nos va a pasar lo de Habacuc. Pero ojalá que nos siga pasando lo que le pasó a él. Y que podamos realmente saber que Dios está en medio nuestro. Y que si a veces pensamos como pensó Habacuc, y si a veces nos quejamos como se quejó Habacuc, avancemos, hermanos. Porque para eso el libro de Habacuc tiene 3 capítulos. Y miremos cómo termina el testimonio de este hombre que pudo comprender que Dios nunca dejó de hablar y que nunca dejó de oír. Y que en medio del juicio y en medio de lo que Dios tiene que hacer, porque Él es un Dios de justicia, el Señor enviará su bendición sobre aquellos que pueden realmente estar en fe. Mas el justo por la fe vivirá. En este tiempo que nos toca vivir, nosotros debemos tomar esta impronta. Debemos hacer conocer la gloria de Dios, hacer conocer el mensaje de Dios a este mundo, ser llenos del Espíritu Santo para que en este tiempo toda la iglesia, los niños, los jóvenes, fíjese que cuando habla de la promesa del Espíritu, los involucra, nadie puede quedar fuera de esto, todos tienen que estar en este avivamiento. Los niños, los jóvenes, los adultos, aún los ancianos llenos del Espíritu Santo estarán viendo la visión de Dios para este tiempo que debe ser la nuestra y que a través de ella nos debemos mover para predicar y anunciar el mensaje del Evangelio.